Muy buenos días, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa. En este caso, este programa es el primero de una serie que haremos. Esta serie se va a llamar Si yo fuera. En este caso, este primer programa se llama Si yo fuera ministro de Fomento y Vivienda. El objetivo de estos programas es mostrar a nuestros oyentes la diferencia que hay entre lo que los técnicos, los expertos proponen hacer en determinado sector y lo que hacen realmente los políticos. En esta ocasión contamos con dos invitados habituales nuestros. Está Ricardo. Muy buenos días, Ricardo. Hola, buenos días, y José Luis. Y con José Luis Ruiz Bartolomé. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días a todos. Todos sabemos lo que ha ocurrido durante estos últimos años en la burbuja, con la burbuja inmobiliaria. Si nos retrotraemos al principio de esta, pues podríamos ir hasta 1985, como saben muy bien nuestros invitados, y los disparates que se han cometido en materia urbanística que cualquier persona de a pie conoce perfectamente. Aparte de eso, ha habido muchas más cosas, como hemos discutido en multitud de ocasiones en nuestros programas, y sobre lo que se ha hecho y lo que se podría haber hecho es de lo que vamos a hablar. Ricardo, tú que has estado metido en todos los fregados urbanísticos y en materia de planificación que ha habido en España durante estos últimos 25 años, ¿qué nos puedes decir sobre esto de lo que queremos hablar, sobre lo que tú proponías hacer y sobre lo que hicieron realmente los políticos? A mí me gustaría que empezaras hablando, si puede ser, de lo que se ha hecho en materia de suelo, que es tal vez uno de los problemas más controvertidos que hemos tenido, pues, tradicionalmente en España. Pues yo creo que desde la primera ley del suelo de los años 50 del siglo pasado. Bueno, de la historia de la política de suelo no la conozco muy bien. Yo conozco más o menos, y a través de las estadísticas, porque nunca he estado implicado en la compraventa de ningún suelo, ni por cuenta propia, ni por cuenta de un encargo planificador, ¿verdad? Como podría ser los planes de estrategia territorial de la Comunidad de Madrid o del área metropolitana de Barcelona, en los que he participado. En realidad, lo que sí sé es cómo esto ha podido tener lugar, es decir, cómo el precio del suelo se ha desmadrado, se ha multiplicado, etcétera, y por qué esto ha podido ocurrir. Y precisamente tengo delante mío un artículo que recomiendo a todos, que es de César Molinas, y que ha aparecido que está en el digital del El País del 10 de septiembre. La hora de salida fue a la 1:34, o sea que lo escribió seguramente, ciertamente antes, pero que es el día 10 de septiembre es el que donde se puede encontrar, que se llama Una teoría de la clase política española, y es interesantísimo. Sí, lo conocemos, sí. Ricardo. Muy bien, sí. Y entonces debajo hay precisamente los partidos han generado burbujas compulsivamente. Entonces, como que este artículo es un capítulo de un libro, supongo que en el libro tratará el tema de cómo lo han hecho. Efectivamente, los partidos, y no solamente los partidos, sino los gobiernos. Y por supuesto, pues todo lo que esto conlleva como administraciones y también como prensa, que es la que más o menos transmite todos estos hechos y todos estos criterios a la sociedad, ¿no? Y creo que los políticos han incidido
en la emergencia de esta burbuja, primero de suelo y luego de muy casi al mismo tiempo de producción insensata, lo han hecho a través de un control de la información. Y este control de la información sí que lo conozco porque yo he estado en el ojo del huracán varias veces, ¿no? Antes, digamos, de entrar en el meollo de la cosa, diré que acabo de difundir, ¿no?, un artículo que ha sido aceptado para su publicación por la revista científica del INE, en el cual hago una sinopsis de la evolución de precios. Y hay que decir que antes de este artículo había hecho ya una sinopsis de la cuantificación de la burbuja ella misma, es decir, no en términos económicos, sino en términos de cantidades, es decir, los precios. Y claro, las cantidades y los precios son los dos componentes del mercado, de todo mercado. Y a esto yo me dedico actualmente, a estudiar y a completar el desarrollo de la teoría del mercado, y por consiguiente tengo que estudiar los precios y las cantidades. Cuando, poco antes, para ilustrar esto, los problemas creados por el control de la información, voy a citar dos cosas. El descubrimiento por parte de Europa que les estábamos engañando en materia de cantidades. Y esto ocurrió prácticamente en 2006, 2007. Y luego, ahora, gracias a mi artículo, están descubriendo que también les hemos engañado en materia de precios, enviando a Europa, a Eurostat, al Banco Internacional de Pagos, que eso es un poco el que lleva el tema, e incluso a las comisiones de Eurostat que gestionan un poco la metodología y todo para de los precios de la vivienda, de los precios de suelo y también naturalmente de las cantidades, porque si las cantidades aparecen extraordinarias, es que algo está pasando. No solamente los precios, sino también las cantidades. Y en esto yo he estado implicado directamente, y puedo decir que, bueno, pues se han utilizado los procedimientos de ocultación, y algunas veces muy autoritarios. Por ejemplo, los registradores habían iniciado una serie de precios por metro cuadrado de transacciones registradas. Y esta serie pues fue interrumpida muy a pesar suyo a principios de 2006, porque se suponía que podían contradecir los precios oficiales, y estos precios oficiales no eran más que las tasaciones. Pero ¿y eso qué quiere? Perdona, Ricardo, ¿eso qué quiere decir? ¿Que los precios reales eran mayores, eran menores que los que...? Pues este es el problema, y es que más o menos van por el mismo aire. ¿Por qué? Porque durante muchos años ha prevalecido, y no había otra cosa que las tasaciones. Entonces, como las tasaciones eran obligatorias para poder hacer una promoción, bueno, pues el banco obliga siempre a hacer unas tasaciones, pues entonces finalmente es la única información que hay. Pero claro, una tasación no es un precio. Los tasadores, pues en general son gente muy dedicada y que hacen lo mejor que pueden, pero claro, una tasación, por definición, no es un precio observado, sino que es una anticipación en función de la visión que el tasador tiene del contexto y la observación del bien, ya sea a nivel del proyecto, ya sea a nivel de las comparaciones que tiene que hacer, ¿no? Pero claro, esto es un arte. Un arte puede dar resultados buenos o malos según la calidad del artista o la dedicación que pueda tener. Pero luego, cuando se observa el mercado de verdad, que es lo que hacen los notarios y los registradores,
pues resulta que los precios son efectivamente, los precios practicados coinciden con la tasación. Entonces puede decir, es que es la tasación que ha copiado los precios, o bien son los precios, son los precios que han copiado las tasaciones. Pero cuando has hablado de que, perdona Ricardo, cuando has hablado de que había habido engaño a nivel de precios, ¿qué quiere decir? Que no han enviado precios porque los había, pero que no se han podido difundir, sino que se han enviado tasaciones. Y vamos a ver, pero sí, entonces claro, las tasaciones son prohibidas, bueno, no es que estén prohibidas, pero están fuertemente desaconsejadas para ponerlas en las bases de datos internacionales. Entiendo, pero no sabemos si los precios que mandaron en el cenit de la burbuja eran mayores o eran menores, no se sabe nada. No, yo los tengo, son exactamente las series de las tasaciones. No, pero que el precio real era mayor o era menor. Pues entonces esto es lo que he estudiado. Y efectivamente eran iguales. Bueno, no eran iguales, pero iban por el mismo camino. Bueno, entonces en realidad tampoco, aunque se han mandado datos que no se debían haber mandado, pero tampoco ha habido una desviación, ¿no?, de los datos reales. No, pero esto lo comprobamos a partir de 2004. Solamente que las tasaciones habían empezado ya a crecer en 1999. Y entonces, claro, como que eran prácticamente la única fuente que había de precios, pues es la que ha prevalecido. Cuando está alto, pues ya no hay manera de bajarlo. Si te parece, Ricardo, para centrarnos un poquito en el tema, porque la temática del programa es qué haríamos en política de suelo, y yo creo que nos estamos yendo bastante por las ramas. A mí me gustaría que nos describieras cuál es la situación del suelo ahora mismo en España. ¿Y cuál sería tu propuesta en materia de suelo? Pues mira, el problema es que yo solo hablo de lo que conozco, que son las estadísticas, y de estadísticas de suelo no hay. Y no, me refería a ordenamiento en materia de suelo. Bueno, entonces, esto es otro problema, pero el mercado pues funciona actualmente, o funcionaba en rueda libre. Es decir, que cuando el promotor veía un suelo que le interesaba, pues intentaba hacer una opción de compra lo más favorable posible para él, y luego pues iba al banco para pedir el préstamo al promotor. Y entonces el banco le pedía ya sea esta opción de compra sobre un suelo, ya sea la factura del propio suelo, o sin pedirle, por ejemplo, la nota simple del título de propiedad del suelo, si este suelo lo tenía ya antes, de manera a poder ver cuál ha sido la plusvalía efectuada por el propio promotor. Pero luego el promotor vendía a un precio de tasación, y esto incluía pues el propio valor del suelo, la propia plusvalía del suelo. Por esto que los promotores decían, nosotros si vendemos caro es porque el suelo es caro. Sí, pero el suelo, ellos mismos ellos mismos los que afectaban y promovían la propia plusvalía del suelo. O sea que yo que he hecho la contabilidad nacional de vivienda, de la producción de vivienda, pues no tenía medio de distinguir entre una cosa y otra. O sea que no tenemos más solución que hacer hipótesis sobre qué cantidades de suelo están inmovilizadas, sobre cuál es el flujo de venta del suelo, sobre cuál es su precio real en el mercado, sobre cuáles son las plusvalías del propio mercado. Lo único que sabemos es que los precios han doblado en 10 años. Esto es lo único que sabemos. Los precios no del suelo, sino de toda la producción. O sea que no tenemos información, desagregada para poder llegar a un juicio acerca del suelo. Bueno, sí, yo en realidad no me refería a tema de precios, me refería a tema de ordenamiento, pero en fin, si quieres, José Luis,
Sí, esta es otra cuestión que podemos abordar en la pregunta siguiente. ¿Nos puedes hacer, José Luis, te paso a ti en la pregunta, un resumen de cuál es la situación actual en materia de ordenamiento de suelo y cuál sería tu propuesta de modificación? De acuerdo, mira, yo entiendo lo que ha comentado Ricardo y además creo que tiene bastante razón. Y sobre el tema de lo que hablabais, simplemente para matizar, cuando hablabais de tasaciones y de precios, claro, es que la tasación lo que intenta es buscar no un precio, sino un valor, y mientras que el precio es lo que efectivamente se ha pagado por el suelo o el activo de que se trate. Entonces, no siempre tienen por qué coincidir, como de hecho no coinciden, ¿no? Y hay momentos claves donde se produce un desajuste muy importante, que es, por ejemplo, cuando empezó la crisis. Cuando empezó la crisis, los precios estaban en una línea y las tasaciones empezaron a ir por otra muy distinta, ¿no? Y ahí es cuando se producen los conflictos, ¿no? Cuando hay una desacompasación fuerte. Y ya entrando a la pregunta que me haces, yo creo que lo que nos ha sucedido estos años, mucha gente lo ataca al urbanismo, ¿no? Es decir, el problema, decía la gente, es el urbanismo, el problema es la ley del suelo. Esto es lo que nos condujo a esta burbuja y posteriormente a la crisis. Yo creo que lo he explicado además en otras ocasiones en mi libro, en los posts que publico y también antes en la radio contigo. Entiendo que el urbanismo es importante, pero sobre todo lo que ha influido en la dinámica de estos años ha sido la parte financiera, la parte de financiación. En cualquier caso, el urbanismo también influye. Y sobre todo influye, yo creo, en lo que han sido los episodios de corrupción que se han sucedido, sobre todo a nivel de ayuntamientos, pero también a nivel de autonomías, ¿no? El problema del urbanismo en España, que yo creo que son varios, uno de ellos es que siempre se ha tratado de controlar la producción de suelo desde las administraciones públicas. Es decir, partimos de un país que tiene una forma de pensar que dice que, si yo controlo el suelo que hay, yo manejo los precios, yo decido, cuando yo, a base de experiencia y de años trabajando en esto, he llegado a la conclusión de que deberíamos ir hacia otro modelo, o sea, el modelo de decir, liberalicemos el suelo, lo cual, cuidado, no quiere decir que vayamos al salvaje oeste, ni quiere decir libertinaje, sino que pongamos un ordenamiento con un marco general. Este ordenamiento que hoy día se hace a nivel de ayuntamientos, yo creo que se debería hacer de un punto de vista algo más elevado, de un nivel quizás regional, aunque tampoco lo tengo muy claro, quizás provincial, donde un poco se diseñara con un poco las líneas maestras de lo que queremos que sea esta provincia, esta región, este país. Pero donde el ayuntamiento no esté tan metido en el ajo. Es decir, sí tiene que estar metido, pero no tanto. Marcando líneas generales de decir, oye, queremos un tipo de ciudad de este estilo, este tipo de densidad de vivienda, apostamos por el turismo, apostamos por la industria, pero luego ya dejando mucha libertad en el diseño al creador, al arquitecto urbanista, al promotor, porque el promotor hay una imagen del que el promotor solamente quiere hacer casas cuanto más altas y cuanta más densidad. No es así, hay de todo, hay gente que tiene ambición de crear ciudad y de hacer cosas bonitas, ¿no? Yo creo que tiene que ir un poco más en ese ámbito de educar y de ir hacia más márgenes de libertad en lo que es el diseño de las ciudades. Decía, y luego hay un problema añadido, y es que al final, al estar la capacidad de decisión de si tienes o no licencia de construcción queda en manos del alcalde, estamos hablando de que hay 8.000 señores, 8.000 pequeños monopolios, donde en cada uno de ellos, todas las tramas de amistades, de tal, tienen que funcionar bien para que al final te hagan caso y te atiendan tu demanda y tu licencia vaya adelante, y a veces se atascan las licencias de manera intencionada para que mediante un pequeño sobornito las aceleren, o a veces te cuelan un convenio para que, en fin, hay muchas formas, y claro, hay un problema, que es que la mayoría de los ingresos de los ayuntamientos vienen por las licencias de construcción, con lo cual hay un incentivo perverso
en ocasiones a que se genere, pues cuanta más obra mejor en el pueblo. Yo creo que todo esto, si se hiciera desde una postura un poquito más elevada, desde un nivel más alto de administración, creo que funcionaría mejor. Por otro lado, lo que ha sucedido estos años ha tenido mucho más que ver con la financiación que con el urbanismo, en el sentido de que, si bien es cierto que la ley de Aznar tenía una intención liberalizadora, luego realmente no lo fue en gran medida. Primero porque, bueno, como una vez hemos hablado, Juan Carlos, la propia el Tribunal Constitucional anuló algunos de sus artículos. Luego, además, su aplicación fue muy lenta en el tiempo. Luego, además, hay 17 autonomías que cada una lo interpreta a su manera y hace y modifica y todo esto. Y luego, además, tendrías que reformar los planes generales y adaptarlos a esta ley. Es decir, estamos hablando de procesos que llevan a veces incluso décadas, ¿no? Desde que se implanta un nuevo estilo de urbanismo hasta que realmente se lleva a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues que puede influir en una sensación de que hay más ánimo inversor en este sector, puede ser, pero donde realmente se produjo todo el fenómeno especulativo fue en una financiación desbocada. Quiero decir con esto que yo recuerdo en los albores del ciclo que cuando ibas a comprar suelo, pues había suelo finalista, había suelo urbanizado que podías comprar, pero claro, cuando todo el mundo se lanzó a comprar, de repente se agotó. Y entonces la gente se metió en suelos urbanizables, pero también se empezaban a agotar. Y entonces vivían en suelos que llamábamos entonces rústicos, que es un poco también lo que el fenómeno Astroc, Bañuelos, tal, ¿no? Te metías ya. El problema es que la gente hacía los números y les contaba los beneficios que ibas a conseguir dentro de 10 o 15 años y los traía a fecha de hoy. Y entonces cotizabas en función de eso, ¿no? Era un poco una película de cuento de la lechera. Que se estaba... Entonces, yo lo que interpreto, perdona que te interrumpa, José Luis, es que hubo una evolución rapidísima del mercado, ¿no? El mercado se infló a la demanda a una velocidad tremenda y la capacidad de reacción del proceso de urbanización de suelo debido a todos estos problemas burocráticos que me comentas, que se tarda tantísimo en transformar el suelo, pues provocó que se agotara el suelo finalista muy rápidamente, ¿no? Y eso presionó muy rápido los precios al alza, si no me equivoco. Exactamente. Lo acabas de explicar perfectamente. Has hecho un buen resumen de la situación. Así fue. Realmente, yo me acuerdo, os pongo un ejemplo, ¿no? Que es conocido, un pueblo que está cerca de Madrid, que se llama Meco. Bueno, en Meco no había casi suelo urbanizable al principio del ciclo, y entonces cuando llegó la demanda allí muy fuerte, de gente de Alcalá de Henares, que se había quedado ya aquello pequeño, bueno, pues en Meco había un plan general que se estaba elaborando en el que se habilitaba muchísimo suelo para hacer nuevas urbanizaciones, sobre todo chalés y tal. Bueno, es que el plan no estaba ni medio hecho y ya estaba todo el mundo comprando ahí revolucionado y bueno, y el alcalde le decía, no, sí, ya va muy bien, hemos hablado con la Comunidad de Madrid y nos lo van a aprobar yo creo que para el semestre que viene. Claro, eso te lo hice en 2002. O sea, llegas en 2006 y resulta que está todo igual que en 2002. Pero, claro, pero pensad que esto, una vez que se apruebe el plan general, luego tienes que ir ordenando cada uno de los planes parciales, ¿no? Que te puedes ir a 10, 12, 15 años y, bueno, pues no, es completamente irreal, ¿no? O sea, que la gente se le iba a la olla y no, vivíamos un poco en Entonces, una burbuja, ¿no? ¿tu propuesta pasaría por hacer todo ese proceso mucho más simple o cómo sería exactamente? Yo creo que bueno, a ver, llegamos a ese nivel de demanda bestial de suelo porque también había una forma de financiar este sector que se fue completamente de las manos, ¿no? En una situación normal, en un modelo financiero un poquito más tranquilo, más conservador, no hubiéramos llegado nunca a esos excesos. Yo pienso que tenemos que ir a no sé por qué hay gente, todos sabemos que cuanto más hay de un producto, pues los precios bajan, ¿no? Si hubiese mucho oro, si de repente descubren muchas minas de oro, pues el oro bajaría de precio, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? El petróleo igual, ¿no? Entonces, bueno, el suelo, si lo tenemos cerrado y tenemos muy controlada la oferta de suelo, pues lo que vamos es a generar de vez en cuando fenómenos especulativos. ¿A quién le interesa esto? Bueno, pues a los terratenientes, que tienen mucho suelo comprado en las afueras de las ciudades, y les interesa a los políticos que al final acaban
cobrando por hacer algo que no deberían cobrar. O sea que tú piensas, tu interpretación es que si esto funcionaba así y no se hizo nada por cambiarlo, pues realmente porque había muchos intereses por medio. Absolutamente. Estamos totalmente convencidos de que han pesado mucho las inversiones en suelo que tienen. De hecho, creo que a los grandes terratenientes inversores de este país no les interesa que se liberalice el suelo, realmente, porque entonces valdría menos. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, los políticos locales, los de las administraciones locales, pues les pasaría lo mismo. De repente su capacidad de poder pues quedaría muy reducida, ¿no? Yo creo que hay que liberalizar con cabeza, no significa, como te decía antes, salvaje oeste. Hay que acortar plazos en la medida de lo posible y bueno, y hay que establecer un modelo financiero que acompañe a esto para que no se produzcan locuras, ni excesos, ni carreras de los tulipanes, ¿no? Como en Holanda, ¿no? Hay que ser un poquito más sensato. Pero bueno, yo creo que tiene que ir por ahí, ¿no? Sí. Hay mucho por explorar porque además no se ha hecho nada sobre ello. Creo que tiene el gobierno actual la intención de avanzar en este camino. Lo creo porque, creo que fue Álvaro Nadal quien lo dijo como un año antes de las elecciones. Él dijo que tenía una idea de cambiar el modelo urbanístico. Y también hace unos días salió en prensa que la Comisión Nacional de la Competencia había instado al gobierno, en un informe que estaba elaborando interno, en proceder a liberalizar el mercado del suelo. Entonces, bueno, yo creo que hay algo por ahí. La verdad que está a la expectativa de lo que sale, pero bien, yo creo que es un buen camino. Claro, siempre, nunca nos gustará lo que hagan, ¿no? Porque al final siempre ves fallos en esto, en lo otro, pero bueno, vamos a ver. Ricardo, ¿tú en líneas generales estás de acuerdo con lo que hemos comentado? Sobre tanto por los intereses que había por medio para que subiera el precio del suelo de esa forma, como los problemas que tenía el modelo. Pues yo lo que podría decir al respecto es que existe una ciencia, unos métodos de planificación que se pueden articular para que se tomen decisiones, las cuales, como toda decisión, tienen que estar sometidas a reglas. Y estas reglas son precisamente las que habla José Luis, y son bastante numerosas, etcétera, y todas van en el sentido de la racionalidad y de todo. Pero lo que yo puedo aportar es la experiencia por ejemplo, del Plan de Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid, hecho por Pedro Ortiz, y del cual yo le hice pues los aspectos, digamos, operativos de gestión de toda la información demográfica, económica, financiera, etcétera. Bueno, es mucho decir, porque precisamente es por esto que he derivado hacia las series estadísticas, porque no teníamos todo el material que necesitábamos. Pero el funcionamiento de este modelo creo que es muy actual y sería muy interesante porque pone un orden en la adquisición de todos los elementos que conducen a tomar una decisión en política territorial. El modelo consistía en la recolección de una cantidad de informaciones que podían dar resultados online, hacer proyecciones online. Hablo de algo que era al final de los años 90, donde el online, a pesar de todo, tardaba un cierto tiempo. Hoy en día este online podría ser instantáneo. Supongamos, por ejemplo, una comunidad autónoma que quiere dotarse de una previsión de desarrollo para 10 años. Bueno, generalmente el plan de la comunidad autónoma, en el caso de Madrid solamente hay una provincia, aunque hay varias zonas muy diferentes, y se puede hacer el plan para cada una de ellas en función de unos crecimientos, de unas previsiones del material básico, como es el empleo, etcétera. Entonces, supongamos que un día se reúnen
los alcaldes de los municipios del área este de la Comunidad de Madrid, bueno, bajo la presidencia del director general de urbanismo e incluso del propio consejero. Y entonces allí pues se presentan unos estudios, ya inmediatamente se levanta el alcalde de un gran municipio y dice, no, yo voy por otro camino, a mí esto no me conviene, entonces yo lo que querría, bueno, ¿qué es lo que usted quiere? Pues yo lo que querría y lo que tengo planificado es esto. Inmediatamente este dato se recoge, lo cual quiere decir que el alcalde ha sido rogado de rellenar un cuestionario con todas estas con todos estos, digamos, antecedentes para ponerlos inmediatamente en la base de datos, de manera que una previsión inicial absolutamente aleatoria se ordene ya en función de estos deseos. Bueno, damos la vuelta a todos los participantes y tenemos ahí una planificación resultante de todos los desiderata, de todos los deseos de cada alcalde. Entonces, claro, allí aparecen unas incongruencias imposibles de satisfacer. Dice, bueno, pues señores, tenemos que recortar o tenemos que ampliar de manera que esto encaje con las previsiones que tenemos de la realidad. Por ejemplo, la tasa migratoria, por ejemplo, la variación residencial del este al oeste o del oeste al este, etcétera, o bien de los crecimientos del Producto Interior Bruto, o bien de las condiciones, los condicionantes del transporte, o bien de los criterios de medio ambiente, y todo esto inmediatamente en online se refleja. Entonces, claro, dice, bueno, pues pensándolo bien, a ver, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer en cada uno de estos aspectos? ¿Qué están dispuestos a reducir, a ampliar, a intercambiar, etcétera? Y ahí, bueno, pues hay discusiones, y finalmente hay contrapropuestas ya más ajustadas. Y así vamos avanzando hasta llegar a algo que parece ya lo razonable y que es conforme pues a los criterios, que es más o menos conforme. Pero claro, esta solución final pues puede que sea contradictoria con los deseos de alguien, de un alcalde o de otro. Entonces les decimos, pues señores, esto es lo que hay, negocien entre ustedes para repartirse las ventajas y los inconvenientes de lo que haga cada uno. Pero por debajo de esto o más allá de esto no podemos actuar porque sería irresponsabilidad por parte de la propia comunidad. Y efectivamente, cuando este tipo de modelos se han aplicado en conjuntos como condados americanos, porque es más o menos la estructura, pues bueno, pues resulta que funciona y que la gente, bueno, pues acaban de decir, no, bueno, pues yo estaba en lo equivocado, esto no, olvidémonos de esto, pero en cambio hemos podido conseguir tal o tal cosa. Por ejemplo, intercambiar la localización de un centro de salud por un centro deportivo, o, en fin, hacer este tipo de cosas que hacen que con la participación de los propios interesados se llega a optimizar el servicio público que es la planificación. Bueno, pues esto ha funcionado, lo hemos hecho funcionar en Barcelona, lo hemos hecho funcionar en Madrid, luego he hecho estudios independientes para Asturias, para Murcia, había hecho uno antes para Andalucía. Ninguno de ellos ha prosperado, pero no ya al nivel del proceso de planificación, sino al proceso de la aceptación política. Entiendo. Y ahí entran precisamente los deseos de viceconsejeros, de consejeros, de grandes coaliciones de alcaldes, etcétera. Y dice, pues no.
Entiendo, Ricardo, que es Esta decir, ha sido la experiencia que yo he vivido en varios sitios. Bueno, quizá he pintado un poco el modelo excesivamente agradable y porque tenía problemas. Estos modelos, bueno, pues se elaboran y se perfeccionan a lo largo del tiempo, pero siempre con la connivencia de los productores de información, porque si no tenemos información todo esto no vale nada, y es por esto que he empezado un control de la información es nefasto. Si hay control de la información, olvídate de cualquier planificación, de cualquier progreso. Entiendo, Ricardo, que lo que evidentemente nos has querido reflejar es que existen formas a nivel técnico de resolver este tipo de problemas, como la que tú nos has descrito, que supongo que será la más sofisticada que tenemos ahora, pero que los políticos, a pesar de que las conocen, no las quieren aplicar porque ellos, la conclusión obvia es que no gobiernan para el interés de la comunidad, que es la forma en que tú has descrito que se deberían hacer las cosas, sino que gobiernan para otros intereses. Sí, claro, pero todo esto lo hacen a través de un medio, que es el control de la información, porque estas cosas acaban sin conocerse. Sí, casi nadie sabe. Los directores generales, todos los que con quien yo he trabajado, después de esta experiencia, han sido cesados o trasladados a otra parte. Es decir, que no se tenía que hablar de esta cosa. Cualquiera que se opone a esto, pues es defenestrado inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. Ya. Y esto, si algún día hay una comisión en España sobre estudiar esto, yo estoy dispuesto a testificar. Sí, sí. Pues aquí, ¿qué te parece lo que nos está contando, Ricardo? Supongo que aunque los detalles no los conocieras, José Luis, ya te imaginabas que era así, ¿no? Yo sí que he visto algún dibujito del plan de Madrid, en alguna ocasión, he visto por ahí alguna cosa que me ha llegado hace años, que pues sí que suponía que algo de esto se había, al menos, intentado hacer. Y bueno, la verdad que me ha encantado como lo estaba describiendo el modelo, porque me parece que es como tendría que ser, ¿no? Y ahora, según hablábamos y pensaba un poco, estaba diciendo, bueno, es que esto quizás se debería hacer casi desde a un nivel más alto, más de país, es decir, que primero hubiese esa reunión entre representantes de todas las autonomías para establecer eso mismo que luego se hace luego a nivel regional, pues primero a nivel nacional, entre las autonomías, luego descendiendo dentro de cada autonomía entre los diferentes intereses de cada provincia y luego ya a nivel ya de cada comarca o tal, ¿no? Entonces, claro, si este país no estuviera tan politizado como está, pues quizás funcionaría, ¿no? Y luego también a lo mejor tiene que ver con algún problema sobre las atribuciones y los niveles de competencia. A lo mejor hay competencias que están en el nivel local, que estando en el autonómico haría que las cosas funcionasen un poquito mejor, o viceversa, ¿no? Entonces eso también habría que valorarlo y compararlo a lo mejor con lo que se hace en Estados Unidos, en Canadá, en Gran Bretaña, etcétera, y ver un poco hacia dónde podemos ir. Y por último, pues bueno, al final, yo creo que si desviar la conversación, pero acaban también todo enlazando con el tema de la partitocracia, de la jerarquía bestial piramidal en los partidos y cómo acaba influyendo en cosas de estas, ¿no? Que no tiene nada que ver con sí, un poco lo que comentaba. No sé si has leído el artículo al que hacía referencia Ricardo al empezar el programa. Yo creo que ahí lo describe muy bien César Molinas. Yo creo que entronca perfectamente con esto. Supongo que estarás de acuerdo, ¿no, Ricardo? Sí. Bueno, creo precisamente que la historia de la planificación general de España, de la vertebración, digamos, a través de los medios de comunicación, bueno, de los transportes y a través de la dedicación especializada de las zonas a lo que deberían, por ejemplo, la historia del corredor mediterráneo, la historia de las desaladoras, la historia de todas estas cosas, pues esto necesita una concertación. El problema del agua, creo que necesita, bueno, pues que podríamos reunir efectivamente no una vez al año, sino muchas veces a los consejeros
de todas las comunidades, pero que, bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Es evidente, por ejemplo, que el corredor del Mediterráneo, que en realidad empieza en Hamburgo o en Berlín y que pasa por Génova y por Lyon, luego, bueno, por Marsella, que es y que reúne finalmente todos los puertos españoles y luego incluso sube hasta Portugal. Y esta línea férrea de alta velocidad reduciría enormemente los costes no solo del transporte, sino también de la logística, porque los barcos llegan a los puertos en función de sus propias necesidades, pero claro, luego dejan los contenedores y hay que transportarlos de un sitio a otro, etcétera. Un corredor del Mediterráneo hubiera puesto, hubiera facilitado y desarrollado el comercio, hubiera sido incluso la puerta de entrada de África y de Medio Oriente en Europa del Oeste. Y sin embargo, mira, esto se encalló. ¿Y por qué se encalló? Pues bueno, ya lo suponemos e incluso lo sabemos, pero esto no ha estado en la agenda política, a pesar de haber sido una condición de entrada de España en el mercado común. Y claro, se prefirió hacer otras cosas que también son interesantes, como por ejemplo el primer AVE Sevilla-Madrid. Bueno, de acuerdo, es muy interesante. ¿Qué haría Sevilla ahora sin el AVE? Pero quizá no era el momento, quizá había otras prioridades para poder. Y entonces estas prioridades, esta distribución, cambia cada vez que hay un gobierno o incluso que hay a cada legislatura. Y esto no puede ser. España tiene la península, incluyendo Portugal, incluyendo las islas, pues tiene que tener una política común porque es lo que hay. Y esto, y luego dentro de estas grandes líneas, pues se van haciendo las actuaciones, pero bueno, en España está claro que las radiales de Madrid sobran. Nadie las utiliza, entonces es que sobran. Y no se hubiera podido hacer con esto otras cosas, como por ejemplo potenciar el eje norte-sur del lado de la ruta de la Plata. Que todavía lleva retraso, etcétera. Pero entiendo, Ricardo, perdona, entiendo que, porque tú mismo lo has publicado en varios artículos, que ha habido un gasto en infraestructuras tremendo durante la época de la burbuja. La cifra concreta no la recuerdo, pero me suena que comentaste que eran más de 180.000 millones de euros el sobregasto que ha habido durante esos años. Y sin embargo, por lo que estás diciendo, todo ese gasto en infraestructuras no se ha hecho con un criterio homogéneo y tampoco con un criterio de rentabilidad social, por lo que entiendo, ¿no? Bueno, se han hecho, digamos que los presupuestos que llegaban y sobre todo el fruto de los impuestos de las plusvalías inmobiliarias. Estos impuestos equivalen a una especie de blanqueo de deuda privada que ha pasado a ser pública mediante los impuestos. Es decir, que si los precios de la vivienda han doblado y si las cantidades de vivienda han doblado, esto quiere decir que la base impositiva en IVA e impuesto de sociedades se ha multiplicado por 4. Y esto es precisamente lo que ha pagado el AVE y lo que ha pagado los aeropuertos y lo que ha pagado toda la obra hasta que llegó la crisis. Y entonces la curva, y esto empezó incluso antes de que con el gobierno Aznar, esto empezó ya así, que se intentaba extraer del dinero privado excesivo que recibíamos para, vía impuestos, permitir un milagro español, que es esto lo que admiraban precisamente Francia y otros, esto estoy bien situado para saberlo, dice, ¿cómo hacen para haberse dotado de tanta obra pública sin aumentar su deuda pública?
Claro, teníamos el dinero. El día en que esto se rompió, el señor Solbes dimitió. O dijo, bueno, ya es hora de que me jubile. Y a partir de ahí, como había unos compromisos con las comunidades para continuar en esta línea, por ejemplo, el famoso túnel para ir a Cantabria, que exigía precisamente el presidente de la comunidad, no quería que el AVE pasara por Bilbao para ir a Santander, no, quería que pasara y fuera directo. Y esto era un compromiso que se había, creo que gracias a Dios el proyecto ha sido abandonado, pero estas exigencias hacían que el gobierno ya no tenía poder para decir, bueno, cuidado, porque Europa se puede meter con nosotros no por lo privado, sino por lo público. Entonces, si continuamos así, nos van a atrapar, y es lo que ha pasado. Entonces, claro, esto yo lo valoro más o menos haciendo las curvas. Veo que de pronto hay, a partir de 2008, la curva casi plana de la evolución de la deuda pública empieza a crecer cuando era hora de continuar plano. Pero claro, ahora no tenía y los compromisos políticos hacían que si no había dinero, pues se emitiría deuda pública. Y creo que gran parte de la crisis, de la deuda española que nos ha puesto en la crisis, pues es debido a esto. Y esto lo he publicado varias veces en los gráficos. O sea que la redistribución de los impuestos vía actuaciones o traspasos del caudal recaudatorio a las diferentes comunidades, pues tiene que estar muy, muy controlado y muy vigilado, porque si no es el desmadre, y es lo que ha ocurrido. Pero para este tema, por ejemplo, hay un libro que valió el premio Nobel a Kenneth Arrow hace bastantes años, que era las preferencias, cómo conciliar las preferencias individuales con las actuaciones colectivas. Y esto plantea el problema de decir, bueno, ¿qué nivel de servicios y de nivel de orden público se tiene que conceder a los diferentes desarrollos que han hecho los sectores privados? Entonces, claro, es muy yo no voy a poner los mismos equipamientos en una urbanización de lujo que en una urbanización de vivienda de protección oficial, porque no es posible, porque los equipamientos tienen que ser en función del nivel de renta también. Y claro, los niveles de renta son muy inferiores. Entonces, ¿cómo dirimir este problema? Es lo que Kenneth Arrow pues intentó hacer, y que Joseph Stiglitz, su tesis de doctorado, era precisamente sobre este tema. ¿Cómo reconciliar los bienes públicos de distinto nivel con las necesidades públicas de distinto nivel? Yo te voy a decir una cosa, siendo un poco cáustico, como me gusta ser a veces a mí, Ricardo, que aquí ya sabemos cómo lo han reconciliado. Aquí ni Arrow, ni Stiglitz, ni nada. Aquí simplemente lo reconcilian mediante demagogia y propaganda, y engañando a la gente, haciéndoles creer que lo que les conviene a ellos, a los políticos, es lo que le conviene a la población. O como incluso como está, podríamos decir, cuasi corrupción, ¿no? Que no es corrupción porque es legal, pero bueno, pues mira, a cambio de esto yo te voy a dar esto otro, y este otro no tiene nada que ver con esto. Y cuasi corrupción. Es decir, intercambio de digamos, no de favores, sino de actuaciones, y claro, esto tiene que estar regulado. Cuasi corrupción y sin cuasi. Vamos, tenemos ejemplos muy recientes en ciertas gasolineras. En fin, José Luis, supongo que querrás comentar algo acerca de la política de obra pública que ha comentado Ricardo. Bueno, pues la verdad que poco más se puede añadir. Yo coincido plenamente con él. Creo que las decisiones ahora me estaba acordando, ¿no?, de un ejemplo también que yo creo que fue paradigmático en el momento de la burbuja,
que es cuando en la Comunidad de Castilla-La Mancha su presidente forzó al Estado a que el AVE parara en todas las capitales castellano-mancheras para llegar a Valencia. Pues, y no sé cuántos apeaderos y tal. Ahora están todos cerrados porque no se monta nadie, claro. Es que a veces las cosas se hacen sin ningún tipo de conocimiento, vamos, o se hacen por demagogia, como tú bien decías, ¿no? Entonces, bueno, es una pena. Sí, pues si bueno, en el caso de Castilla-La Mancha, pues era como una especie de recuperación o una venganza por no haber hecho pasar el AVE por Toledo, el primer AVE, que está a la esquina, vamos. Pero ahora resulta que todos los AVEs pasan a la quinta puñeta, a las capitales a las que van, ¿no? Como Segovia, exactamente 20 kilómetros, etcétera. O sea que todas las nuevas vías para evitarse el problema de tener que pagar hacer unas expropiaciones carísimas a medida que uno se acerca a las ciudades, pues bueno, pues la ponen a 20 kilómetros. Yo digo, oye, pero esto es un disparate. Y en cambio hacen esto para economizar, pero también se han economizado una cosa que sería importantísima, que es las vías del AVE, por ejemplo, pueden también servir perfectamente para los trenes de mercancías modernos, pero estos trenes tienen 750 metros de largo. Entonces, claro, luego por tubo y van a una velocidad menor. Entonces, las vías de tren, pues deberían tener a cada no sé cuántos kilómetros, varios cientos de kilómetros, unos desvíos que permiten al tren de mercancías de quedarse ahí mientras el otro pasa y luego reanudar su camino. Pero claro, esto es bastante costoso. Y no se ha planteado así, y la mitad del corredor mediterráneo o de sus enlaces pues tendrán que hacer ahora unas obras excepcionales a causa de esto. Bueno, el problema de la conveniencia de obras públicas es un problema apasionante, porque con esto escribes el desarrollo, y es una lástima que esté tratado de esta manera, que bueno, pues si son unos que ganan las elecciones será esto, y si no será San Antón, y si no la Purísima Concepción, y esto no puede ser, es imposible, no se puede aceptar. Es que además, una cosa que comentabas, que yo creo que eso nunca debería ser una negociación entre el gobierno central y una comunidad solo. Siempre se tendrían que claro, las 17 comunidades, y que el gallego diga ok a lo que pide el andaluz, y si no, no. O sea, y además yo, no sé qué os parece a vosotros, pero yo soy muy partidario, para evitar que las cosas se aplacen mucho en el tiempo y al final no se tomen decisiones. Me gusta mucho el sistema vaticano de fumata blanca, es decir, sentaros, si tenéis que estar los 2 días ahí os estáis, pero hasta que no se llegue a un acuerdo, de aquí no sale nadie, ¿no? Exactamente, y esto necesita instrumentos, y estos instrumentos existen, bueno, se pueden volver a rediseñar, pero siempre será lo mismo, ¿no? Concertación, negociación y dale que dale. No hay otra manera. Y claro, y en la negociación lo único que no se puede meter ahí dentro son los elementos frívolos, pero se pueden meter otros elementos, como por ejemplo una comunidad que dice, sí, bueno, pues está muy bien esto, pero resulta que yo tengo el otro problema de la sanidad o no sé qué, y que es prioritario, y los otros tienen que considerar eso, etcétera. Entonces, claro, se hace mediante unos protocolos de negociación, digamos, aceptable. Al final del proceso, la gente irá juntas a tomar una cerveza. Si no, bueno, pues va a ser el desmadre, y es lo que pasa actualmente. Pues si os parece, ya para terminar el programa y que no se haga demasiado largo, a mí sí que me gustaría que tratáramos un poco el tema de la política de vivienda, aunque sea un poco sucintamente. A mí me gustaría, José Luis, que nos explicaras un poco cuál es tu idea a este respecto. Bueno, ¿estás pensando quizás en tema de vivienda social, estas cosas? Sí, en tema de vivienda, ¿cuál debería ser el ordenamiento en general? El tema de vivienda de vivienda social, y también me gustaría si pudiéramos tocar un poquito el tema del alquiler, aunque ya sé que es un poco ambicioso, ¿no? En tan poco tiempo. Bueno, unas pinceladas, ¿no? Yo sí creo que es bueno y necesario que en España el alquiler al menos esté igual de incentivado
que la propiedad, ¿no? Que tradicionalmente ha sido justo lo contrario. Que tampoco lo veo mal del todo, ¿no? Porque estoy seguro de que si ahora mismo en España todos estuviéramos en alquiler y la propiedad de los pisos estuviera en manos de 20 grandes fondos de inversión, tampoco nos gustaría, ¿no? Quiero decir con esto que no es malo que haya propiedad repartida entre los españoles, porque bueno, es una forma también de ahorro, como la de invertir en acciones en bolsa, etcétera, que está bien, ¿no? Siempre y cuando las cosas no se nos vayan de madre como en esta burbuja. Dicho esto, creo que el alquiler es una opción que hay que fomentar del mismo modo que se fomenta la propiedad. Creo que una de las razones, y además esto en cuanto hablas con alguien que tiene más de un piso, te lo dice, una de las razones por las cuales no hay mucha oferta de vivienda en alquiler es porque hasta hoy en la relación arrendador-arrendatario está muy desequilibrada en favor del arrendatario por porque se piensa que es la parte débil y por tanto se le intenta proteger un poco más. El problema es que se protege a costa de otro particular, ¿no? De otro señor que es dueño de un piso y que tiene una inversión. Entonces, claro, pues yo no tengo por qué hacer caridad obligatoria con un tercero, ¿no? Y esto hace que muchas de las viviendas queden fuera del mercado de oferta de alquiler. Hay una ley ahora mismo en marcha que está en el trámite parlamentario, proyecto de ley, que parece que va a favorecer algo más el equilibrio entre las dos partes. No es a gusto de todos, se ha criticado por los dos lados, pero yo creo que es mejor que lo que había hasta ahora y que tiene que ir un poco por ahí la cosa, ¿no? Es decir, más libertad de pactos, más posibilidad de que un propietario pues tenga garantías sobre lo que sucede o no en su vivienda, sobre si puede o no pues, oye, forzar la salida de un arrendatario si no le paga en un plazo razonable. Pero José Luis, yo ahí veo un problema, Sí, y es que ya pueden hacer todas las leyes que quieran, que si luego a nivel judicial esto se atasca en los juzgados, está claro. No hay nada que hacer. Totalmente de acuerdo. De hecho, las empresas importantes del sector del alquiler estos días se están precisamente quejando de eso. Sí, claro, y ojo, sí. Perdona José Luis, y ojo que tenemos aquí un tema importante que a mí me gustaría trasladar a los oyentes, o sea que una ley como esta que estamos comentando, que facilite los desahucios de las personas que no pagan, teniendo siempre en cuenta las circunstancias que puede tener determinada gente desfavorecida, que para eso debería estar el alquiler social precisamente. Exacto. Eso a quien defiende es a la gente que cumple a favor de la que no cumple. O sea, mientras que si se defiende que los desahucios sean muy difíciles, al final lo que consigues es un mercado de limones, es decir, que finalmente se seleccionan los inquilinos que no pagan bien, lógicamente, en contra de los que pagan bien. O sea que una ley como esta favorece a quien cumple con sus obligaciones y paga bien. Eso es lo que me gustaría trasladar a los oyentes, porque hay muchas críticas cuando se habla de que los desahucios por impagos en alquiler tienen que ser ágiles. Yo creo que sí, ¿no? Es cuando tú tienes un piso en alquiler que alguna vez has tenido, ¿no? Un piso que heredas de la familia y lo alquilo, venga, para sacarle. Resulta que has tenido un problema y te ha costado 6 meses, o 1 año, 2 años, o te has chantajeado el tío, pues dices, mira, es que no vuelvo a alquilarlo en la vida, ¿no? Es que estos casos, yo conozco a todo el mundo con el que me sale alguien que me comenta eso. Sí, es que es así. Entonces, claro, esto hay que ponerle coto, si no, nadie va a alquilar. Y lo que no es normal es que haya en este país 2 o 3 millones de viviendas vacías y que están ahí paradas y que la gente prefiere, con los IBIs que hay, con todo, le da igual, prefiere tenerla cerrada, pagando comunidad IBI, incluso ahora en algunas comunidades como en el País Vasco, en algunas que están pensando en poner impuestos por tener vacío, ¿no? Oye, pues lo prefieren al riesgo de que, bueno, pues de que se te meta alguien que gitanee con el tema, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay un poco es lógico, ¿no? Esto. No sé. Bueno, esto, si me permites, voy a... Este problema de la vivienda en alquiler, sobre todo en el caso de la VPO, pero es general, podemos hacerlo en general.
Yo hice un gráfico comparando el desarrollo de los pagos de una hipoteca, digamos, en Francia, con el mismo tipo de interés, pero con un valor que era más o menos el de, en términos de renta por hogar, que era más o menos dos veces menor que el español. Es decir, que el español pues compra una vivienda alrededor de 5, ahora 5, pero ha llegado a 6 veces los ingresos familiares. O sea, si por ejemplo gana 50.000 euros al año, pues compra una vivienda de 300.000. Bueno, es un poco menos, pero vamos. En cambio, en Francia, pues también es de 300.000, pero claro, es que ganan el doble. Por consiguiente, relativamente las hipotecas son tal. Entonces hice este gráfico mostrando que esto amplificaba mucho, porque claro, el plazo en España, pues el plazo de pago de la hipoteca pues es de 25 o 30 años. En cambio en Francia, pues en 15 se termina. Que además no es una hipoteca, pero es un préstamo dinerario, ¿no? Bueno, entonces esto es perfectamente soportable. Pero luego se añade a esto la hipoteca y los 300 o los 200.000 euros que hemos pagado por la vivienda ya mismo al principio, pues una vez colocados en el gráfico los intereses acumulados, pues resulta que hemos dedicado a esto 400.000. Bueno, ¿no habría sido más razonable que la gente pues estuviera en alquiler de una vivienda de 200.000 y cuando ha terminado el plazo, si puede pagárselo, entonces compra la vivienda, que también son 200.000? ¿Entiendes? Sí, bueno, perfectamente. Tendría que ver el gráfico para dar las cifras del cálculo, ¿no? Pero da igual, la idea es esta. Y es que el alquiler en la sociedad de posesión de propiedad en la que vivimos, y aparte del caso de Alemania y de algún otro que viven todos en alquiler, pero todos son propietarios de algún bien inmueble que a su vez alquilan. O sea que es otra óptica. En cambio, nosotros, pues sí, nos sentimos obligados a ser propietarios. Con razón, lo que pasa es que las condiciones son espantosas. Entonces yo lo que decía a la gente que me preguntaba, oye Ricardo, ¿tengo razón de comprar esto? Y yo digo, mira la hipoteca. Digo, uy, esto no me lo han explicado en el banco. Y digo, bueno, pues este es tu problema, que debería ser el del banco, pero no es el del banco, es el del usuario. Y dice, ponte en alquiler, vende lo que tienes, y cuando todo esto se haya calmado, pues te encontrarás con que tienes todo tu potencial, no estás endeudado. Y las pocas personas que me han pedido esto y que han seguido mi consejo, pues me dice, gracias Ricardo, porque en qué lío me metía. O sea que creo que yo el alquiler juega un papel para todos aquellos que no quieren estar cogidos por los problemas del patrimonio, de tener que gestionar un patrimonio y tener que lidiar con los usuarios que haya por ahí, etcétera. Entonces, a estos les recomiendo de ser ellos mismos inquilinos el tiempo que haga falta, y tendrán la ventaja que el día que tengan la posibilidad, pues cancelan el contrato de alquiler y entonces se compran una vivienda. Mientras que al revés no se puede hacer, porque está escogido. Además es que el alquiler en sí no es una producción de servicios. Por ejemplo, si yo tengo un vecino con una casa igual que la mía, en la misma urbanización y todo, pero resulta que por la cuestión que sea, a mi mujer le gusta la pintura utilizada o la configuración de la casa de este vecino y amigo, y a la mujer de él le gusta la mía. Y digo, pues vamos a hacer una cosa. Yo alquilo la tuya y tú alquilas la mía. Muy bien. Entonces, bueno, pues se pagan un alquiler recíproco, que es igual, es idéntico,
O sea que desde el punto de vista contable tanto da. Sin embargo, estos alquileres sí que se declaran. Y entonces esto sí que aumenta el Producto Interior Bruto, pero de forma ficticia, porque no ha existido ninguna producción ni de bienes ni de servicios. O sea, creo que se tiene que reflexionar muy bien que en el siglo XXI la relación entre el alquiler y la propiedad es muy compleja, muy compleja. Y además, esto de poder aprovechar así el patrimonio que está vacío, incluso creando condiciones para incentivar el alquiler, pues se tiene que ir con mucho cuidado, porque uno de los primeros trabajos que hice en España fue el de una encuesta a partir del único padrón municipal de habitantes que grabó las direcciones. Esto es importantísimo. Los padrones, bueno, pues no, por la razón que sean, era el del 96. Y aquella vez sí que se habían hecho las... Y entonces, con las direcciones, tú puedes encontrar el propietario. Y si el propietario te puede decir si está en alquiler, si está vacía, si no está. Y esto lo hicimos para la ciudad de Barcelona. Salía muy bien, pero lo que yo no había previsto es... estaba muy orgulloso de la lista de situaciones en las que podías encontrarse el piso en cuestión. Bueno, ocupado, sin ocupar, vacío, en espera, de lo que sea. Y estaba muy orgulloso de haber llegado a alrededor a 8 criterios, creo. Pero es que sacamos 8 más que no habíamos previsto y que todos parecían lógicos. Por ejemplo, pues estoy en espera de poder dar esta vivienda a mi hija que se casará el año que viene si efectivamente tiene la suerte de casarse o de no casarse, etcétera. Y o bien, bueno, en fin, una casuística mucho más extensa. Con lo cual, el juez, en el momento de dirimir si esta vivienda está vacía razonablemente o no, pues lo tiene crudo. Por consiguiente, la esperanza de que con esto se pueda disminuir el número de viviendas vacías, pues efectivamente puede ser real, pero quizás sea mucho menos efectiva que lo que se puede pensar. Esto sin contar que hay 1 millón todavía hoy de viviendas que aparecen en el censo como vacías que están en los pueblos de alrededores de las grandes ciudades. Y estas viviendas fueron desalojadas después de la guerra, cuando los hijos de los propietarios tuvieron que subir a la ciudad y se llevaron a los padres, a los abuelos, como en Cuéntame, como la serie Cuéntame, con los abuelos porque los abuelos no tenían pensión. Y en cambio, en Francia ocurrió lo mismo, pero los abuelos sí que tenían pensión. Y han continuado viviendo en su vivienda hasta morir. Pero claro, al estar ocupada por sus propietarios, esta vivienda continúa de alguna manera formando parte del patrimonio útil. Sí, se entiende, sí, Ricardo. ¿Sí, Ricardo? Sí. No sé si le hemos perdido a Ricardo. En fin, José Luis, no sé si querrás añadir algo más sobre el tema de la vivienda. Yo creo que ha dicho una cosa, Ricardo, interesantísima y además un poco viene a dar un poco el cierre a lo que hemos ido hablando, que es el tema de la financiación. Es decir, cómo ha explicado cómo funciona la financiación en Francia y cómo está funcionando en los últimos años aquí, que bueno, que al final la que funciona en Francia es la que funcionaba aquí hasta los años 90 y pocos, es decir, que es la de plazos breves, 15 años, tal. Claro, es que esto hace una tontería que al final solamente estamos mirando si la cuota hipotecaria de este mes es o no atractiva, la cuota mensual, al final todo esto está relacionado con cuánto acabas terminando pagando por una vivienda, que al final acaba siendo el doble, el triple, porque tú no te das cuenta, porque lo único que ves es la cuota, pero al final te vas a 30, 40 años y en vez de 200 pagas 400.000 euros, mientras que si la estás comprando con una hipoteca a 15 años,
lógicamente vas a tener un acceso a una vivienda de menos precio, pero si todos hacemos lo mismo, si instauramos ese sistema hipotecario para todos, pues entonces los precios en general del país bajarían al nivel en el que estaban antes, ¿no? Que es un poco lo que refleja la realidad de nuestra renta per cápita, que no es la francesa, lógicamente, ¿no? Y en los momentos de la burbuja la superábamos en apariencia, ¿no? por el tema de los pisos. Y eso hace que al final un alquiler sea más atractivo que la propiedad, si lo miras desde ese punto de vista, ¿no? Según las condiciones financieras de cada país, lo cual es un error, ¿no? Que pase esto. Y creo que, bueno, que es una buena forma de darle un poco el cierre a todo, ¿no? Alquiler, venta, suelo, financiación, todo está relacionado al final, ¿no? Es un fenómeno complejo. Además, si se controla la aparición de burbujas inmobiliarias con subidas desbocadas de precios, se consigue también controlar ese efecto pánico que tiene la gente que está alquilada y que cree que está perdiendo el tren, ¿no? Cuando se produce una burbuja de este tipo. O sea, que claro. Gente que si los precios estuvieran estables, pues no se plantearía comprar. O sea, que eso, exactamente. Pero sobre todo cuando el precio no ha subido porque subiera, porque fuéramos marcos, porque nuestro nivel de vida haya subido. No, es que subía simplemente porque se modificaban las condiciones hipotecarias. Esto genera un efecto falso en la sociedad, que la mayoría además que no están pendientes de estas cosas, porque cada uno está a su trabajo. El que es carnicero, el que es frutero, el que está en una oficina que se dedica a no sé qué, pues solamente ve que su alrededor los pisos suben y dicen, joder, sí. ¿Qué está pasando aquí? Yo también quiero entrar en la fiesta. Claro, yo creo que todos conocemos casos de gente que compró de forma no muy reflexiva precisamente por este efecto, ¿eh? Y gente que muchas se está arrepintiendo ahora de haber comprado, porque muchos compraron a precios altísimos, ya a partir del año 2004, 2005, y ahora su piso, pues en la mayor parte de los casos vale menos de lo que valía. Del precio al que lo compró, y en muchos casos menos de la hipoteca que les queda por pagar, sobre todo los más recientes. Sí, bueno, de 2007, 2008 y 2006 la mayoría de la gente, como dicen los americanos, está underwater, ¿no? Sí. Están con sus hipotecas por encima de así es. Bueno, además eran hipotecas larguísimas en aquella época. Bueno, en fin. Sí, muy bien. Años, claro. Pues si te parece, José Luis, vamos dando por finalizado el programa. Al final no ha dado tiempo a pasar ninguna de las preguntas, por lo que pido disculpas a las... Sí. Podríamos hacer otro programa, porque además hay temas de vivienda que se han quedado sin tocar. Ah, pues sí, interesante. Incluso, si seleccionas preguntas de hoy de la gente, pues que podamos también hablar sobre ello. Sí, se puede hacer un programa sobre las preguntas, y que también irán apareciendo tanto en iVoox como en YouTube y en los muros de Facebook. Preguntas sobre el programa. Pero bueno, yo creo que por ahí hemos tenido bastante. Ya no vamos a aburrir más a los oyentes. No, ya es mucho. Muy bien. Pues nada, José Luis, te agradezco mucho tu participación en el programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Me gustaría que recordaras a los oyentes la dirección de tu blog, para quien quiera consultarlo, que hay multitud de artículos en él, que pueden consultar en los que hablar de todos estos temas extensamente. Pueden entrar directamente en adiosladrilloadios.com, o si no a través del libremercado.com está incrustado mi blog, o sea que dos opciones. Y bueno, y además también para todas estas anécdotas que has contado y todo lo que es tu opinión sobre lo que pasa en el mercado inmobiliario, pues ahí tienes tu libro también. Adiós Ladrillo. Sí, además lo voy a actualizar pronto, voy a hacer una versión digital Amazon de estas, en la que voy a hacer una selección de los posts más interesantes con partes del libro, y para que la gente disfrute un poco. Bueno, me parece una idea estupenda el que te lo hayas hecho a través de Amazon, porque la verdad es que cada vez más gente está leyendo en formato digital, sobre todo gente joven, pero y no tan joven, ¿eh? Y no tan joven, no, es que hoy día la verdad que se puede ya. Sí, yo que viajo bastante en el metro, la verdad es que se ve cada vez más gente, y gente, pues bueno, a lo mejor de más de 60 hay pocos, pero de 50 y tantos, 60 para abajo, cada vez hay más gente que se ve con el formato digital, con su librito, con su tabletita digital y leyendo una novela. Muy bien. Exactamente. Bueno, pues también nos despedimos desde aquí de Ricardo, que ha tenido un problema de comunicación, pero en fin, ya prácticamente habíamos terminado el programa, y agradeciéndole su presencia aquí, y por supuesto a todos los oyentes. Recuerdo que podéis continuar
en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook. Hasta pronto.